Bienvenido de nuevo. Entra y ponte cómodo. Llegas justo a tiempo. Nos estamos preparando para comenzar. En nuestras visitas recientes hablábamos de por qué adoramos de la manera que lo hacemos. Y hablamos de las expresiones bíblicas de alabanza y adoración en la iglesia. Y discutimos brevemente los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu y un par de otras expresiones de alabanza y adoración que vemos en la iglesia. Hoy quiero entrar en un poco más de detalles sobre el bautismo del Espíritu Santo y tal vez podamos aclarar algo de confusión sobre lo que realmente es y lo que realmente no es. Habíamos cubierto mucha información y tal vez estés pensando, Pastor, estoy confundido. ¿Puedes explicarme nuevamente sobre el bautismo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu, el don de lenguas y la interpretación de lenguas y mi lenguaje de oración? Hay un malentendido común que conduce a alguna confusión dentro del cuerpo de Cristo entre el bautismo del Espíritu que se evidencia por uno que habla en lenguas, también conocido como el lenguaje de oración, y la operación del don de lenguas que, aunque similar en sonido y naturaleza, es completamente diferente en enfoque y propósito. Según las Escrituras, después de haber creído en tu corazón y haber confesado con tu boca que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces una persona recibe el don de la salvación, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y hay uno de varios obras que el Espíritu de Dios tiene, hace y ofrece al creyente nacido de nuevo, a saber, el bautismo del Espíritu Santo. Es esta obra subsiguiente del Espíritu que da al creyente su lenguaje de oración y se evidencia con la oración al Señor en un lenguaje celestial, en comparación con un conocido idioma terreno. Y ya somos ciudadanos del cielo. Tiene sentido que debamos hablar la jerga, ¿verdad? Sí, claro. Este lenguaje de oración es la voz de su nuevo espíritu, nacido de nuevo, siendo habitado y capacitado por el Espíritu Santo. Es una voz viva en su línea directa a Jesús en el Espíritu. Solo se conoce al Padre. No confunda esto con el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cuando el creyente ora en su lenguaje celestial, es una línea directa de comunicación
con Dios. Es espíritu al espíritu. Tu espíritu al Señor. Eres tú hablando a Dios directamente de su nuevo espíritu nacido de nuevo. Y mientras tu lengua, labios, boca y cuerdas vocales son usados en este proceso, tu intelecto, el apóstol Pablo lo llama su entendimiento, no es usado. En 1 Corintios 14, versículo 15, Pablo declara que oraré en espíritu y oraré con su entendimiento, y que el que habla en lengua no habla al hombre, sino a Dios, porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Un misterio es simplemente algo que no es conocido por esa persona. Así que, porque deberá el creyente desear un lenguaje de oración. Aunque esta es una versión bastante condensada y la enseñanza es lo básico sobre el lenguaje de la oración. Tomando lo que dijo Pablo, está claro que hay varias razones para desear el bautismo del Espíritu Santo. 1. Es un don, dado libremente al creyente. Pero, como todos los dones, ya sean dones espirituales o regalos naturales, deben ser recibidos. 2. Es la forma de comunicación del creyente con Dios que es pura e incontaminada. No está confundida con la mente carnal o natural, que tiende a centrarse en las necesidades de uno mismo, etc. Es la comunicación con el Señor en el nivel más alto y más puro. 3. Su enemigo, Satán, no puede entender lo que está orando o pidiendo a Dios. Otra vez, su enemigo, Satanás, no puede entender lo que está orando o pidiendo a Dios. Si bien Satanás no es tan inteligente ni omnipotente como quiere que piense que es, mira lo que le hizo a Jesús. La Biblia dice que si hubieran sabido, Él es conocedor de los lenguajes humanos conocidos. Por lo tanto, él, Satanás, es capaz de oír y entender sus oraciones y se ha sabido usar esa información contra el creyente. Es decir, cuando tenemos miedo, preocupación, dolor, dudas, etc. Recuerda, Satanás solo tiene poderes muy limitados contra nosotros y no puede leer tu mente ni pensamientos. Lo que él puede hacer, sin embargo, está atento a nuestras reacciones y escucha nuestras palabras para ver si sus estrategias y dispositivos no están afectando de alguna manera. Satanás
es un espíritu muerto. Él es un ser creado, no Dios. Otra vez, Satanás es un espíritu muerto. Él es un ser creado, no Dios. Él es separado de su Dios y ahí fuera por su cuenta, esperando el fuego final. Tú, por otra parte, eres una nueva creación. Estás vivo en Cristo y tienes acceso al mismo trono de Dios sin limitación, sin necesidad de más invitación y sin ninguna duda. Así que cuando oras en el Espíritu, estás comunicándote a Dios y a Dios solo. Satanás no puede entender lo que estás diciendo. Es de extrañar que él, Satanás, traerá confusión a la iglesia acerca de este regalo. Y por otro lado, existe el don de lenguas, que es un regalo, un don espiritual recibido por la fe, como lo son todas las cosas buenas del Señor. Se usa en asambleas congregacionales, grandes o pequeñas, para producir una palabra o expresión del Espíritu de Dios. Y mientras que no puede ser entendida por Satanás, se interpreta en el lenguaje terrenal dominante de esa asamblea. Tiene un enfoque y un propósito diferente que el lenguaje de oración, aunque suene igual y fluya fuera del Espíritu. Los dones del Espíritu y el don del lenguaje de oración son similares en sonido, pero diferentes en función. Uno sirve para construir al cuerpo de los creyentes, mientras que el otro sirve para construir, es decir, edificar, fortalecer y alentar al creyente individual. Entonces, ¿cómo se siente cuando el Espíritu Santo quiere que una persona ore en el Espíritu o se mueva en el don de lenguas y la interpretación de lenguas o profetice? 1 Samuel 10, versículos 6 y 7 explica ese cómo. En aquel tiempo, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos y parecerás otra persona. Cuando el don de lenguas está en funcionamiento durante un servicio de la iglesia, la persona sentirá una urgencia o una sensación de que el Espíritu Santo quiere decirle algo a la iglesia. El don inicial se habla en lenguas, seguido de la interpretación de ese mensaje en el lenguaje natural de los creyentes. Las personas se sentirán capacitadas para hablar en lenguas mucho más de lo que normalmente lo harían. ¿Qué es profecía y por qué profetizamos? Pero todo el que profetiza habla a los hombres,
para su fortalecimiento, aliento y consuelo. El don de lenguas y la interpretación de lenguas, así como el don de profecía, tal como se usan en un servicio de la iglesia, generalmente servirán como una confirmación para el liderazgo de alguna decisión que se está contemplando, pero que no necesariamente ha sido revelada al público general, cuerpo de las iglesias. Si no hablo en lenguas, ¿eso significa que no soy salvo? No. Por supuesto que no. Recibir el bautismo del Espíritu Santo no es un prerequisito para la salvación y no es una condición para ser salvo. Pero ser salvo y haber recibido la salvación es un prerequisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Echemos un vistazo a lo que la Biblia tiene para enseñarnos sobre esto, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo inicialmente llena al creyente, esa persona hablará en un lenguaje desconocido, también llamado oración o lenguaje celestial, como lo hicieron a los 120 creyentes en el aposento alto el día de Pentecostés, según de Hechos 1, 4 y 8. También leemos en Hechos 2, versículos 1 hasta 4. Hechos 8, 15 hasta 17. Y otro grupo de creyentes nacidos de nuevo que encontramos en Hechos 19, 1 hasta 6. Abra su Biblia en Hechos capítulo 1 y leamos el versículo 4 y el versículo 8. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dice, habéis oído de mí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora continuemos y leamos Hechos capítulo 2, versículos 1 hasta 4. Versículo 1. Y cuando llegó el cumplimiento del día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba hablar. Esto es lo que les pasó a los creyentes el día de Pentecostés. Ahora
Pasemos a Hechos, capítulo 8, y leamos los versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿qué pasó con estos jóvenes creyentes que tanto impresionó a Simón, quien antes era hechicero, pero recientemente se había convertido en un cristiano nacido de nuevo? Debía haber algo que llamó la atención de Simón, hasta el punto de quedar impresionado. Este no es un estudio de la vida y la conversión de Simón. Tuvimos esta discusión hace poco tiempo y pondré un enlace en la descripción a continuación donde pueden obtener una copia de mi libro Simón el Hechicero, Merchandising the Anointing, a estudio de falsificación, conversión, convicción y comunidad. Está disponible en Amazon en inglés y en español. Pero la evidencia de que este grupo de nuevos creyentes fue bautizado en el Espíritu Santo fue que comenzaron a hablar en lenguas. El Señor Jesús había anunciado este acontecimiento a sus discípulos. Los discípulos y alrededor de otras 120 personas en el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Luego, poco tiempo después, este grupo de nuevos creyentes también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Echemos un vistazo a otro ejemplo de esto en Hechos, capítulo 19, versículos 1 hasta 6. Y aconteció que estando Apolos en Corintio, Pablo, habiendo recorrido las costas superiores, llegó a Éfeso, y hallando algunos discípulos, él les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: al bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: en verdad, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, esto no es un asunto de salvación si una persona no habla en lenguas. Sin embargo, solo un creyente nacido de nuevo puede ser bautizado en el Espíritu Santo y evidenciar este evento hablando en lenguas. En otras palabras, si no hablas en lenguas, no significa que no eres salvo. Pero si hablas en lenguas, significa que has recibido el bautismo del Espíritu Santo que está disponible solo para los creyentes nacidos de nuevo. Si el liderazgo de la Iglesia no cree en los dones del Espíritu como relevantes para hoy, o si no quieren que el Espíritu se mueva, generalmente por temor a la exposición de sus pecados ocultos, entonces los dones no funcionan. Jesús es un caballero y no violará la voluntad de los líderes, no importa lo equivocados que puedan estar. Esperamos que esto le ayude a reconciliar lo que puede ver en nuestros servicios con los eventos reales registrados en la Biblia. Si tiene alguna pregunta, envíenos sus inquietudes y las preguntas. Nos veremos la próxima vez. Hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente, los mantenga al salvo y los guíe mientras los siguen con determinación. Chao.